Es un gusto saludarlas. Juntos estamos hablando sobre los tiempos del fin, la última revelación se llama. Es indudable que todos nosotros tenemos una gran curiosidad a propósito de Apocalipsis y a propósito del libro de Daniel. Dos partes del mapa. Pero Daniel escribe, es como dibujar medio mapa. Como le dijo el ángel, escribe lo que te vamos a decir. Y cuando llega Juan con la revelación, que eso es lo que significa Apocalipsis, se une el mapa. Y nosotros tenemos el mapa completo. Y ese mapa, yo les voy a hacer todo un recorrido maravilloso uniendo esas dos partes. Les voy a explicar, por ejemplo, ahí, así como para dejarlos picaditos, que es el mar de cristal, ¿no? Porque tenemos el trono del anciano de días sobre un mar de cristal. Tenemos las 24 sillas de los 24 ancianos. Tenemos a los 4 seres vivientes. Tenemos a este lado el trono de la gracia. Eso es poderosísimo, ¿no? Tenemos legiones de ángeles alrededor cantando a una sola voz. Y tenemos los ángeles que van tocando trompeta y que van abriendo sellos, que son los juicios que se van desatando en la tierra. Y les voy a mostrar también cómo muchos teólogos opinan que ya varios de esos sellos están abiertos, como hay 4 jinetes de Apocalipsis, jinete blanco, rojo, negro y amarillo verdoso, o sea, es como un verde pálido, ¿no? Que si me permiten, y les voy a hacer otro spoiler, que son las banderas, los colores de las banderas de las naciones que rodean a Israel. Ahí está, 4 jinetes del Apocalipsis, con estos colores, pero antes vamos a cerrar este preámbulo, porque estamos hablando, mis queridos, sobre aquellas personas, ese remanente que no va a recibir la marca. ¿Está listo? Vamos a orar primero y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, yo te doy muchísimas gracias, Dios, por esta noche y gracias por cada vida. Te pedimos, Señor, que tú abras la mente y el corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra sea escrita con fuego, Señor, con fuego, porque esto es revelación de tu palabra, Señor, y necesitamos que intervenga en nuestra vida, que se haga carne en nosotros, que sea parte nuestra, que sea sabiduría, que sea conocimiento, que sea poder, porque el verdadero poder es el tuyo, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ven sobre nosotros, Espíritu Santo, en esta hora. Hoy dile eso al Señor, ahí donde estás. Quizá nunca lo has hecho, quizá lo has hecho en otros momentos. Hoy dile al Señor, ven, Espíritu Santo, sobre mi vida con poder. Hoy en el nombre de Jesús abro mi mente, abro mi corazón, para que tú me enseñes, para que tú me guíes, para yo poder entender, Señor. Transforma mi vida, dame el poder, eso es lo que queremos, tu poder, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, hacer tu voluntad, y eres tú quien nos capacita para hacerla. Por eso necesitamos tu poder. Tu palabra lo dice, Señor, tú lo prometiste, Jesús, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, nuevamente un saludo, un abrazo para todos, los bendigo. Vamos a iniciar la última revelación, ¿no? Entonces, veo aquí un saludo a la iglesia de Canadá, amor inagotable, que ya está aquí también en línea. Creo que está ahí también el pastor Jack, nos acompaña desde Belice. Estamos viendo Santiago 5:8, que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hemos venido hablando que esa venida es cada vez más cercana. Hoy vamos a ver algunas cosas, porque evidentemente, y pues los pastores que nos acompañan no me dejan mentir, ustedes saben que teológicamente hablando tenemos 3 versiones de esa venida del Señor, ¿no? Entonces tenemos una versión tribulacionista, se llama tribulacionista, porque cuando veamos a mayor detalle Daniel capítulo 11, que va a ser en 8 días, les voy a explicar sobre las 70 semanas de Daniel. Daniel, cuando escribe esa primera parte del mapa, nos habla de 70 semanas. Y les voy a mostrar matemáticamente, ¿sí?, que esas semanas se cumplieron hasta la semana 69, que es justo el día, así, literalmente. Se cumplió con horas, días, fechas, calendario. Él nos habló de 70 semanas, que eran 70 semanas de 7 años. Y ese día que se cumplió, el último día de la semana 69, Jesús entra a Jerusalén en un pollino, en un burrito, cumpliendo una cantidad de palabras proféticas que matemáticamente es imposible cumplir, ¿sí? También lo vamos a ver, se los voy a mostrar con mucho detalle para que ustedes puedan entenderlo a profundidad. Sin embargo, cuando Jesús dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, él en otras parábolas refirió que el Hijo del Hombre iba a ser semejante al reino de los cielos, a una fiesta, y que esa fiesta era la fiesta de que el padre iba a hacer que el hijo se casara, e invitaron a todos los ricos y poderosos, hicieron comida, alistaron el festín, tenían todas las mesas preparadas, la comida servida,
Y estos ricos y poderosos no quisieron venir a la fiesta, ninguno. Entonces el padre que organizó la fiesta dice, no podemos dejar sin hacer la fiesta. No puedo dejar que mi hijo no se case y no puedo dejar la comida preparada. Ya todo está listo. Entonces dice a los siervos, vayan y traigan a todos los que vean en el camino. A los pobres, a los endeudados, a los enlutados, a los enfermos, a los homeless, ¿no? A los mendigos, habitantes de calle. Tráiganlos y con ellos vamos a celebrar este matrimonio. Esto es una alegoría preciosísima, mis queridos. Porque Jesús ahí nos está dando una revelación a propósito de la iglesia de Jesús. Jesús es judío y Jesús viene a los judíos y los judíos no le recibieron como el Mesías. Eso ocurre porque ellos estaban esperando un Mesías por la línea de David y ellos pensaban, Jesús es descendiente de David, pero ellos pensaban que por la línea de David era guerrero, rey, valiente, gobernador. No que Jesús no sea valiente, ni guerrero, ni gobernador, no que no sea eso, pero ellos esperaban un hombre de espada. Y Jesús llegó con un discurso, su espada era su boca, como dice Apocalipsis, su lengua. Era un discurso. Y lo peor para ellos es que ellos estaban en medio de la ocupación del Imperio Romano, ¿sí? Que lo vamos a ver a detalle. Hoy les voy a mostrar una figura al final y lo vamos a ver a detalle en 8 días, porque el Imperio Romano son las 2 piernas del rey Nabucodonosor en el sueño. Entonces ese imperio, porque se dividió en 2 y era el más loqueo, por eso las 2 piernas, gobernó con hierro, ¿no? Esa ocupación. Ellos ocupaban casi todo el mundo conocido en esa época. Así que presionaban mucho, eran muy poco gentiles, por no usar otras palabras, con el pueblo de Israel. Entonces les permitían celebrar sus fiestas, les permitían transacciones comerciales, les permitían hacer sus rituales judaicos, obviamente. Sin embargo, tenían que pagar impuestos, estaban supeditados, tenían unos peajes a la entrada y a la salida de Jerusalén, de la Ciudad Santa. No podían ocupar todos los espacios porque habían espacios que eran exclusivamente para los romanos. En fin, estaban bajo un yugo. Por eso ellos esperaban que Jesús llegara a libertarlos de ese yugo. Esa es una de las razones de por qué Judas Iscariote lo traiciona. Porque Judas pensó siempre que Jesús era un revolucionario, pero nunca entendió la revolución del amor. Él siempre pensó que era un revolucionario político. Cuando Jesús no derrota el Imperio Romano con fuerza, con vara de hierro, brazo, sino que lo derroca con el amor, y después vamos a ver eso, porque el Imperio Romano termina por caer por causa del cristianismo, ¿sí? El Imperio Romano, siempre al ser opresor, tenía la mala costumbre de chantajear a la gente con la vida y la muerte. De ahí la importancia de estos tiempos finales y su alianza con el anticristo, ¿sí? Roma va a aliarse con el anticristo y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué? Porque esta era la manera en que ellos gobernaban. No le permitían a la gente comprar ni vender, no le vendían comida, les quitaban los bienes y recursos y los chantajeaban con matarlos. Pero cuando la gente y el cristianismo empieza a crecer en Roma, la gente no le tenía ya miedo a la muerte. Entonces, por obvias razones, porque tenían su mirada puesta en la eternidad, no en el momento. Cosa muy similar que va a ocurrir cuando el anticristo haga presencia en el escenario profético, cuando ya él salga a la luz, ¿sí? Y tenemos varias versiones de que esta entidad, ¿no? Este ser humano ya está en la tierra, ya nació, ¿no? Está esperando su momento, están preparando todo. Como les explicaba yo, ya hay toda una plataforma digital, hay una plataforma para una sola moneda, que es la moneda digital. Por eso no podremos vender ni comprar si no es a través de esa moneda. Está la plataforma ya ecuménica. Yo les conté la casa abrahámica, la vi con mis propios ojos. Entré a los 3 lugares, hay una iglesia, hay una mezquita y hay una sinagoga en Abu Dhabi, donde se reúnen musulmanes, judíos y cristianos a orar en un mismo lugar. Luego mostraré las fotos. Y es tremendo, ¿sí? Porque a través de esa alianza ecuménica están preparando una sola religión para el anticristo. Esas son las 3 religiones más poderosas del mundo, ¿no? El cristianismo, los musulmanes y los judíos, ¿sí? Son las que más gente convocan y tienen más dinero. Así que le están preparando toda la plataforma a una sola religión. El anticristo va a tener el acompañamiento de alguien que se denomina el falso profeta. Este falso profeta sería como, por llamarlo de alguna manera, ser un equivalente, no pisando susceptibilidades, pero para que me entiendan, como un papa, ¿cierto?, de las religiones ecuménicas, de la religión ecuménica. Entonces, ese falso profeta, ¿sí?, se encargará de todo lo religioso.
y el anticristo se encargará de todo lo geopolítico. Por eso es que es tan importante, como dijo Jesús, que en Mateo 24, como lo ven ahí en pantalla, Jesús dijo que era necesario que hubiesen guerras y rumores de guerras, pestes y hambres para que todo esto llegara, ¿no? Y él dijo, tranquilos, todavía escucharán de guerras, de rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Son las preparaciones para el dolor. ¿Cuál dolor? El de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Recuerdan que empecé diciéndoles, Daniel habló de 70 semanas, pero se cumplieron 69 hasta que Jesús entró a Jerusalén. Él vino a los judíos y los judíos no le recibieron. El padre preparó la boda del hijo y nadie fue, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Traigan a los que están en las calles, a los pobres, a los enlutados, a los enfermos, a las viudas, a los que por los que nadie ve, tráiganlos y con ellos hacemos la fiesta. Ahí, en eso nace la iglesia de Cristo. Es decir, nosotros no estábamos, entre comillas, ¿no?, en el momento en que Jesús llega, pero Él sí ya nos tenía desde el corazón. ¿A qué me refiero? Resulta, mis queridos, que desde el Antiguo Testamento habían leyes para los extranjeros, pero esos extranjeros tenían que cumplir con una serie de características bien importantes, como aceptar obviamente al Señor, guardar sus mandamientos, hacerse partícipes de las celebraciones y las fiestas judías, que además cada fiesta está celebrada en Cristo, ¿sí? Nos faltan algunas fiestas por celebrar y esas fiestas son la fiesta de las trompetas, el advenimiento del Señor, ¿no?, que es el retorno de Jesús, la celebración de las bodas, que es lo que nosotros consideramos va a ocurrir en el cielo durante 7 años, mientras durante 7 años en la tierra se está viviendo la última semana de Daniel. La última semana de Daniel es la gran tribulación. Está escrito en Apocalipsis y está escrito en Daniel, con el número de días específicamente, que dura 7 años. Esto nos habla de la última semana de Daniel, ¿listo? Yo les empecé diciendo, hay 3 versiones, pretribulacionista, que nos habla de que la iglesia de Jesús es levantada, es sacada, ¿no?, del mundo, raptada. Ustedes saben, si no lo saben yo les cuento, la ONU, y lo pueden googlear, tiene un protocolo a nivel mundial que se llama Cisne Negro, ¿sí? Black Swan, Cisne Negro. Y les hablo en serio, la ONU está preparada para el momento en el cual millones de personas desaparezcan de manera repentina de la Tierra. Hay un protocolo de emergencia para eso. ¿Por qué? Porque los impíos saben que esto va a ocurrir. Las élites del mundo, que son marionetas de Satanás, ¿sí?, que es la élite satanista, ellos saben que el rapto ocurrirá, que el retorno del Señor ocurrirá. Ellos tienen muy claro el desenvolvimiento de las últimas profecías, de esta última revelación, como lo estamos viendo nosotros. Ellos lo tienen muy claro. Y ellos tienen una serie de protocolos, como este Black Swan, protocolos militares. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, Estados Unidos a través del FEMA, FEMA, que es como un poco más que el INVIMA de Colombia, ¿sí? Ellos tienen unas particularidades y tienen unos protocolos en los cuales toman autoridad política, gubernamental, económica y militar. Ese es el FEMA. Si mataran al presidente de Estados Unidos, si hubiese una catástrofe en la cual Estados Unidos se está viendo afectada de manera terrible, el FEMA toma control. Y yo puedo decirles que el FEMA tiene, y lo pueden googlear, unos campos de concentración grandísimos en Estados Unidos. Campos de concentración más o menos como los que se tenían en Auschwitz en su momento para los judíos. Es decir, unos espacios preparados para meter gente, para retener personas en contra de su voluntad, y tienen también una serie de cubículos, ustedes los pueden googlear, no estoy exagerando ni mucho menos, unos cubículos azules que parecieran esos baños que se usan en las obras o en los conciertos, esos baños plásticos, ¿sí?, que son ataúdes. Imagínense ustedes, y son millones que tienen. Los campos FEMA, los pueden buscar. Están preparados hace mucho tiempo. Es más, en Estados Unidos, en Francia, Londres, San Petersburgo, Hong Kong, las ciudades grandes del mundo, tienen una regla para construir las avenidas, y es que determinado número de kilómetros tienen que dejar unas rectas, ¿sí?, de una longitud exacta para aterrizar aviones en caso de emergencia, ¿sí?, en caso de guerra, un colapso, si les bombardean sus aeropuertos, sus bases militares, ellos tienen autorización, FEMA por ejemplo, de usar las vías para aterrizar aviones. Entonces, cada determinada distancia tienen esas como pistas adecuadas. Imagínense ustedes. No así en Bogotá, porque Bogotá evidentemente no se podría con esos trancones y esas vías tan estrechas. Sin embargo, ellos sí están preparados para eso.
¿Por qué les digo todo esto? Les decía, pretribulacionismo es la teoría teológica que nos dice que la iglesia de Cristo es levantada justo antes de iniciarse los 7 años, ¿sí? Que cuando la iglesia es levantada a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quitado del mundo, que ustedes saben que una de las funciones del Espíritu Santo en esta tierra es retener la maldad, ¿no? Ahí sostener que la maldad no explote. Cuando el Espíritu Santo es quitado, que es la conciencia también, es quien alimenta, dice la Biblia en Romanos, es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes este mundo como está, y está el Espíritu Santo. Piensen cómo es este mundo sin el Espíritu Santo, sin el nivel de conciencia, sin que la gente sienta el más mínimo temor de pecar, de matar, de hacer mal, ¿no? Esto es terrible. Por eso, el rapto es, como teoría teológica, es un rescate. ¿Sí? Porque antes de que se desate la maldad en el mundo al 100%, ¿sí? Por eso el mundo va creciendo en maldad. Jesús lo dijo. Cuando vengan nuevamente los tiempos de Noé, dijo él, ¿cierto? Cuando vean ustedes que el mundo está como en los tiempos de Noé. ¿Cómo estaba el mundo en los tiempos de Noé? Estaba tan corrompido, ustedes recuerdan, tan corrupto, que Dios tuvo que barrer con toda la raza humana a través de un diluvio, ¿no? Ustedes recuerdan. De eso hablaremos posteriormente. Entonces, Jesús dijo, cuando vean que estamos en los tiempos de Noé nuevamente. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Homosexualismo al 100, zoofilia, rituales paganos, adoración a otros dioses, culto a demonios, en fin, nuestros tiempos. Así que sabemos que el Señor, una vez sea rescatada la iglesia de Jesús, que ¿quiénes son la iglesia de Jesús? Les recuerdo. Los enfermos, los enlutados, los homeless, todos los que no teníamos esperanza y que no nacimos con apellido, que no tenemos dinero de cuna, que no somos los famosos, ¿verdad? No somos la élite del mundo, porque a ellos les fue dado, no lo recibieron, Jesús extendió su gracia y amor para con nosotros y nosotros seremos rescatados. Esta versión pre-tribulacionista dice que nosotros estaremos durante los 7 años que en la tierra se está desatando la gran tribulación. Nosotros estaremos durante 7 años en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis. Esto es muy importante, ¿por qué? ¿Y por qué coinciden las matemáticas? Porque para los judíos una boda duraba una semana. Los judíos tienen semanas de años y semanas de días. No, nosotros solamente tenemos semanas de días. Ellos tienen semanas de años también. 7 años son una semana en años. Y hay semana de días, 7 días. Entonces, esta boda duraba una semana. Esta boda del Señor va a durar, según los pretribulacionistas, una semana, 7 años en el cielo. Durante esos 7 años que estamos en el cielo celebrando, en la tierra están ocurriendo una serie de catástrofes que veremos a más detalle en 8 días. Según cada sello va siendo abierto y según cada trompeta va sonando, algo va ocurriendo en la tierra. Solo por espolearles un poquito, resulta que los ricos, fuertes, famosos, poderosos, se están preparando hace rato, y lo hablamos hace 8 días, con búnkers, ¿no? Y están construyendo dentro de las cuevas, dentro de las montañas. Eso está profetizado, eso está escrito en un versículo de Apocalipsis, donde dice que los reyes de la tierra, los ricos y poderosos, se escondieron entre las cuevas y debajo de la tierra para buscar salirse del día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se van tocando las trompetas y se van abriendo los sellos, van ocurriendo catástrofes. Entre esas, por ejemplo, que cae un gran asteroide a la Tierra, cae en el mar, su nombre es Ajenjo, porque significa amargura, porque contamina las aguas del mundo, ¿sí? 3/4 partes, ¿sí? 3/4 partes, o sea, solo 1/4 parte del agua se salva. 3/4 partes del agua de todo el mundo se contamina con Ajenjo. Entonces piensen ustedes, ¿no? En esas historias que durante muchos años nos han venido contando a través de Hollywood, a través de los videos de Bad Bunny, a través de los videos de Shakira, a través de los videos de una serie de artistas que terminan siendo marionetas del diablo y de la élite para contar todo esto, ¿no? En el cual solo ellos supuestamente se salvan, ¿no?, del juicio. Pero no, nadie se salva del juicio, porque está escrito en Apocalipsis, hay un juicio para la iglesia, que es donde nosotros nos presentamos delante del Señor como iglesia. Y luego hay un juicio a las naciones, el gran juicio del trono blanco. Eso es tremendo, ¿no? Donde se pararán delante del Señor, desde Adán hasta el último hombre, a rendir cuentas de qué hicieron. Y una vez rindan cuentas, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es lo que nosotros conocemos como Hades, como infierno. Bueno, como infierno, porque es que el Hades es un preinfierno, eso lo hablaremos otro día.
¿Listo? Así que, mis queridos, todo esto como un gran preámbulo de lo que Jesús dice, que cuando llegue ese momento, el que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que está en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que están encinta y de las que están criando, porque tendrán que responder por pequeñitos. Y eso pues, las va a atrasar un poquito, ¿no? Dice aquí la Biblia, y lo vimos, entonces en este anterior decíamos, la primera característica de este remanente que será rescatado, que no recibe la marca de la bestia, que sí, porque ahí viene la segunda teoría. La segunda teoría teológica es mi tribulacionista. Es decir, de los 7 años, ¿no? 7 años, a los 3 años y medio, se levanta la iglesia. ¿Por qué? Porque Daniel enseña que estos 3 y medio primeros años se llaman tribulación y los segundos 3 y medio años, para la suma de 7, la última semana, se llaman la gran tribulación. Entonces, con muchos versículos, obviamente, ¿no? Cada uno tiene una serie de respaldos bíblicos, dice que nosotros testificaremos, veremos al anticristo nosotros. Lo veremos ponerse las riendas de esta casa llamada Tierra, este planeta, ¿sí? Este anticristo va a ser el gobernante mundial y él va a saber que nosotros somos la iglesia y nosotros como iglesia sabremos que él es el anticristo. El resto del mundo lo verá como un ídolo, como el hombre perfecto, como el líder excepcional, buena gente, amoroso, sabio, porque va a ser entendido en las artes de la guerra, va a ser un diplomático tremendo, un hombre con mucha sabiduría, ¿sí? Pero nosotros sabremos que él es el anticristo y él sabrá que nosotros somos la iglesia y nos va a perseguir y nos va a hacer la vida difícil, ¿sí? Durante estos 3 primeros años y medio. El resto del mundo estará a sus anchas, ¿sí? Y lo hablábamos, en estos 3 años y medio, entonces recibirán la marca de la bestia y que algunos dicen, mucho tiempo se habló de un chip, hubo una época que se hablaba que era un código de barras, porque Juan dice que en la mano derecha y en la frente, pero también, mis queridos, es nuestras acciones y nuestra manera de pensar, porque nuestras acciones tienen que hablar de lo que nosotros hacemos para Dios y nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Entonces, las personas entregarán con sus acciones su vida al diablo, ¿sí? Al anticristo, y con su mente le servirán. Esto es tremendo. Entonces, no debemos aceptar esa marca. Nosotros somos un pueblo diferente, un remanente. Entonces, este remanente va a ser perseguido, no va a poder vender ni comprar, vamos a ser sustentados de manera maravillosa, gloriosa, milagrosa, como lo vimos, como Dios sostuvo a Elías, llevándole carne y llevándole pan a través de los cuervos, dándole agua, ¿cierto? Un ángel también le cocinó, ustedes recordarán. Asimismo, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, el maná llovieron perdices, la piedra brotó agua, ¿sí? Nosotros también seremos sostenidos de manera milagrosa durante estos 3 años y medio porque nosotros no podremos vender ni comprar, ¿vale? La otra versión dice que tendremos que pasar la gran tribulación, cada versión se va poniendo más nivel pro, ¿no? La primera nos vamos antes, la segunda nos vamos a la mitad, o sea, vivimos la tribulación, pero no la gran tribulación. Y la tercera dice que no, que nosotros vivimos la tribulación y la gran tribulación, y hay versículos para eso. Y que esta venida del Señor coincide con la segunda venida, o sea, no hay venida secreta, un rapto, ¿cierto? Sino que el Señor viene y ahí se separan las ovejas de los cabritos, que fue lo que Jesús enseñó. Ahí se separa el trigo, de la cizaña, ¿no? Eso fue lo que Jesús enseñó. Entonces, aquí, a los 7 años, al final de los 7 años, cuando la guerra de Armagedón es de Medicuna, y la batalla, porque en ese lugar se va a desatar la última batalla de todos los tiempos, precedida. Antes tiene que venir la Tercera Guerra Mundial, tiene que venir. Por eso es que todos estos impulsos de Trump, de Putin, en Corea del Norte, todas estas potencias mundiales, Irán, que ya está otra vez enriqueciendo uranio, esto tiene que pasar. Se va a presentar un líder, un pacificador, que va a calmar al mundo entero, va a hacer que venga paz y seguridad. Por eso Jesús dijo, cuando escuchen paz y seguridad, corran. Entonces confiamos en el Señor, pero estamos alerta de las señales. Y ustedes ven ahí la estatua de sal, que es la mujer de Lot, es una referencia para aquellos que siendo rescatados miran atrás. La esposa de Lot y sus 2 hijas fueron rescatadas de Sodoma y Gomorra antes de ser destruida, ¿sí? Antes de ser arrasada por la oración de Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham, ellos eran familia, pero vivían en medio de esta podredumbre y ciudades de pecado. Abraham se entera de parte de Dios que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas y él empieza a orar y a interceder, Señor, ten misericordia, permíteme sacar, si hubiese un justo, si hubiesen 2, si hubiesen 40, si hubiesen 70, si empiezan ahí a negociar, empezó de hecho de 70 hacia abajo. Dios les envía ángeles y los sacan prácticamente alzados, no querían irse.
Y a pesar de que los sacan, los rescatan, la ciudad está siendo destruida, y se les dijo, no miren atrás, corran, salgan, se les dio una oportunidad, la esposa de Lot mira atrás, y lo decíamos, quizá nostalgia, quizá quería algo de lo que se le quedó, no sé, curiosidad. El hecho es que esta mujer queda convertida en una estatua de sal. Esto es impresionante y es muy importante. ¿Por qué? Porque tú has sido rescatado, tú y yo, nosotros hemos sido rescatados del juicio que se viene sobre esta tierra a través de la gracia, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Miren que ellos fueron sacados, alzados. Dios fue quien los rescató, no fue por su voluntad. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Nosotros no escogimos al Señor Jesús. La Biblia enseña en Juan que fue Jesús quien nos escogió, ¿sí? Y que Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y fruto que permanezca, para que pidáis al Padre lo que quieras en mi nombre y Él lo dé. Entonces fue Jesús quien nos escogió a nosotros. Nos sacaron, nos rescataron. ¿Por qué? Por la oración de alguien, por amor de Dios, por la mera gracia, por un sinfín de, no sabríamos cómo explicarlos, ¿verdad? Por su amor. Pero, siendo rescatados, si miramos atrás, si queremos devolvernos, sí, pues, queridos, quedaremos también bajo ese juicio. Eso es importante entenderlo, porque nosotros no fuimos creados para juicio, nosotros fuimos creados para salvación, pero nuestras decisiones, nuestras acciones, mano derecha, y nuestra mente, nuestro pensamiento, la manera en que interpretamos la vida, nuestro sello en la frente, va a determinar cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser esa obediencia. La obediencia que Dios demanda es una obediencia inmediata, ¿listo? Ese remanente lo tiene. Perseveran cuando otros se rinden. ¿Recuerdan? Jesús en Mateo 24, que es el capítulo cumbre de toda esta charla, es donde Jesús con sus propias palabras, con su propia boca, está describiendo cómo va a ser el final de todos los tiempos. Dice en Mateo 24:13 esto, que derriba, como se los dije hace 8 días, el cristianismo coaching, el cristianismo light, el cristianismo fácil. Esto Dios me lleva, eso Él me perdona tal y como soy. No, Él te aceptó como eres, pero también te dio una vida nueva. Por eso la Biblia enseña que tenemos una nueva naturaleza, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, que ya lo que vivimos no lo vivimos en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Eso es muy importante. Porque Él está diciendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De una eternidad sin Dios. Eso es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pasas por dificultad, pasas por tentación, pasas por lucha, bienvenido y bienaventurado. ¿Por qué? Porque si perseveras vas a ser salvo. ¿Qué ocurre en estos años? ¿Se acuerdan? Principio de la tribulación, fin de la tribulación e inicio de la gran tribulación, fin de la gran tribulación e inicio del nuevo tiempo, ¿sí? La nueva tierra, el nuevo cielo, bueno, realmente el milenio, luego el nuevo cielo y nueva tierra, que eso lo veremos luego. ¿Qué ocurre en este tiempo? ¿Hay persecución a la iglesia? Claro. ¿Hay dificultad? Desde luego. ¿Hay sufrimiento? Sí, porque también es un tiempo de purificación. Y la Biblia enseña que el oro en el fuego se purifica, ¿sí? El que no es oro, el que no es valioso, el que su vida está llena de hojarasca y de paja y de hojas secas, cuando es puesto en la leña, pues se quema, se acaba. Pero el que es oro y el que es plata pasa por dificultades y se purifica, se hace más valioso. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada vez que tú estás viviendo luchas, yo también, cada vez que estamos pasando por dificultades, solamente estamos siendo perfeccionados. Por eso la Biblia dice que los apóstoles, cuando los golpeaban en el nombre de Cristo, salían gozosos, no porque fueran masoquistas, ¿sí? No era eso. Era que sabían que estaban siendo perfeccionados, se estaban acercando más a ese propósito de salvación. No que la salvación cueste, porque la salvación ya costó lo más valioso, que fue la vida y obra, sangre de nuestro Señor Jesús. Dios hecho carne se entrega a una terrible pasión y muerte para pagar por nosotros. Pero esto es un convenio y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Él dio su vida por nosotros. Mis queridos, tenemos que dar nuestra vida por Él, porque esto es vida por vida. Es así de sencillo. Ya está pagado. A veces no entendemos eso, pero si alguna vez jugaste piquis, canicas, me entienden. Quizás los hombres me entiendan un poco más, ¿cierto? Que las niñas, no, sino jugar. Piquis, entonces tú tenías una bolita y con esa bolita tratabas de sacar otras bolitas de un círculo. Pero cuando tú ibas a perder, tú cogías la bolita, que era la más feita, la que menos valor tenía, y la ponías y decías cambis, cambeo, ¿no? Entonces cogías y sacabas tu bola mara, nosotros la llamábamos mara, que era una bola no transparente, sino con colores, blanca y hermosa, y valía mucho. Entonces uno sacaba su bolita mara y ponía la bolita más feita. Eso era cambis, cambeo. ¿Para qué? Para que cuando el otro le golpeara, se quedara con esa y no con la hermosa. Pues cambis, cambeo es restitución en la cruz.
Nosotros vivimos una vida de pecado, nosotros vivimos una vida en un mundo caído, nosotros vivimos mintiendo, engañando, siendo tentados y cayendo en pecado y en tentación. Y el Señor mismo viene y vive una vida de rectitud, santidad, obediencia, integridad, una vida perfecta. Llegamos al final de los tiempos de nuestra vida, nosotros deberíamos ir a la muerte eterna y Jesús ir al cielo eterno, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? En la cruz hubo restitución, es decir, sustitución, es decir, Él viene y se coloca en nuestro lugar y nosotros en el de Él. Entonces nosotros que vivimos una vida desordenada, vacía, perdida, terminamos en el cielo. Y Jesús, que vivió una vida recta, obediente, íntegra, terminó en la muerte. Eso se llama sustitución, Él lo hizo, cambis cambio. Por eso, una vida por una vida. Pero ¿qué dijo Él? Ahora te toca a ti perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Yo se los enseñé en un sábado en la iglesia y les decía, la gracia es el gimnasio pago. Estás enfermo, sobrepeso, con articulaciones dañadas, es mejor dicho. Entonces, ¿qué dice? Alguien que te ama. Mira, yo pago un año de gimnasio, yo pago los tratamientos, yo pago la dieta, yo pago todo. ¿Qué te corresponde a ti? Pues ir a entrenar, ir a los tratamientos, hacer la dieta. Ya todo está pagado. Solo te corresponde a ti perseverar. Es lo mismo aquí, mis queridos. Jesús pagó en la cruz con su vida. Y no fue una muerte sencilla, ¿sí? Fue la peor de las agonías, para que tú perseveres hasta el final. Tú no estás solo en este recorrido. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Por eso dice la Biblia, tiene perspectiva de eternidad. El remanente persevera mirando a través de lo temporal hacia lo eterno. Nosotros vemos lo temporal, pero con una mirada eterna. No nos apegamos al mundo, ¿sí? Por eso somos generosos, porque nosotros entendemos que el dinero no es el capital. Nuestro capital está en el cielo. Por eso sembramos, ofrendamos, diezmamos. Por eso le damos al pobre. Por eso en muchos momentos tú escucharás la voz de Dios que te dice, dale a este, y tú solamente te despojas y le das. ¿Por qué? Tienes perspectiva de eternidad. El remanente persevera mirando desde lo temporal hacia lo eterno. Hebreos 12:1, lo leímos. Por tanto, amados, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Despójense de eso. Y corramos con paciencia la especial carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no estás solo. Nosotros, el remanente, vemos a través de la Escritura, no de la conveniencia, ¿se acuerdan? Jesús lo enseñó en Mateo 24, estamos en ese capítulo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Les conté hace 8 días sobre algunos momentos así, como en Éxodo, por ejemplo, cuando Moisés lanza la vara, los brujos de Faraón lanzan las varas y también se convierten en serpiente, al igual que la de Moisés. Como cuando Moisés ora porque las aguas se conviertan en sangre, los brujos toman y derraman agua y también se convierte en sangre. Y luego Moisés ora y los brujos también oran y ambos traen ranas. ¿Recuerdan eso? Pero luego Moisés ora y se levantan piojos del polvo y luego empiezan a orar y ya los falsos profetas, hasta ahí les llegó el poder. Sin embargo, les decía, el diablo va a tener la posibilidad, la oportunidad, el permiso de hacer grandes señales, ¿sí? Ya ocurre con tecnología. Y esto es clave porque es que tengo que decirles algo, todo poder es poder espiritual. Y yo les enseñaba que hay bíblicamente 3 cielos, el 3, el 2 y el 1. El 1, este cielo que nosotros llamamos firmamento y vemos. El 2, donde se desarrollan las batallas espirituales, ángeles versus ángeles caídos versus demonios, ¿sí? El lugar donde nuestra oración tiene mucho poder, segundo cielo. Y el tercer cielo es de ahí hacia arriba donde habita Dios, es la presencia misma de Dios. Es muy fácil de explicar esto matemáticamente. El 1 es más pequeño que el 2 y el 2 más pequeño que el 3. El 3 contiene al 2 y al 1. El 2 solo contiene al 1. ¿Qué trato de decir? En este cielo donde se desarrollan las batallas espirituales, ¿sí? Donde el diablo pone tropiezo, obvio que tiene poder sobre este 1. Lógico, porque es más grande un 2 que un 1. ¿Sí ven? Entonces la gente que no tiene a Dios está supeditada a estas señales, a estos engaños, a todo lo que el diablo hace. Están por debajo, porque el 2 contiene al 1. Pero los que estamos en Cristo, dice la Biblia, que los que hemos creído, somos sentados juntamente con Él, habitamos los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Estamos en el cielo 3. Pablo lo dijo, Él fue llevado a ese cielo. No sé si en sueño, dice él, no sé si en visión, no sé si en cuerpo, pero así dice él, ¿no? Él no puede relatar claramente, pero él fue llevado a este tercer cielo. El apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis, vio este tercer cielo. Y nosotros, mis queridos, los que recibimos a Jesús y creemos en Él, estamos sentados en este cielo. ¿Qué significa? Que el cielo 2, con toda su influencia demoníaca, satánica, de brujería y hechicería, no tiene poder sobre nosotros. ¿Ahora lo entienden? El diablo es poderoso, muy poderoso para la gente que está aquí. Para nosotros que estamos aquí, el diablo está debajo de nuestros pies. Eso enseña la Biblia.
Por eso es claro entender esto de Mateo 24, porque dice, hará tales señales que aún si fuera posible, engañaría a los escogidos. ¡Qué tremendo! Imagínense ustedes, y lo vimos cuando el diablo empiece a levantar muertos, cuando empiece a sanar enfermos, cuando empiece a hacer cosas que va a hacer, y que mucho de eso lo hará a través de la inteligencia artificial y la tecnología, ¿ya? Por eso tantas carreras para un chip como Neuralink, ¿no? Para devolverle la vista a los ciegos, para poner a caminar a los enfermos, ¿sí? No que el avance tecnológico esté mal, no. El problema es a quién va a servir o quién es el Dios de quien realiza ese avance tecnológico. ¿Correcto? Porque el propósito de Dios con nosotros no es que estemos enfermos. El propósito de Dios con nosotros no es que nosotros estemos pobres, no es que nosotros estemos deprimidos, de que estemos solos, no. Porque todo eso fue pagado en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados, Jesús murió por la consecuencia del pecado, que es muerte. Jesús murió por nuestras enfermedades, dice en la Biblia en Isaías 53. Él se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, con su dolor en la cruz, ¿sí? Él llevó en la corona de espinas la ruina que había venido como consecuencia del pecado de Adán, ¿sí? Y de Eva, obviamente, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia en Romanos, así como la muerte vino a todos por causa de uno, ¿sí? Y por causa de ese pecado todos pecan, ¿no? Asimismo, la vida viene a todos por causa de uno, ¿sí? ¿Quién? Cristo, nuestro segundo Adán. Así que todos estos falsos cristos que se van a levantar y todos estos falsos profetas harán muchas señales, muchas. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la verdad? A través de la Biblia. No hay otra manera, mis queridos. No lo podemos ver a través de la conveniencia. Tenemos que verlo a través de la Biblia. Ya tuvimos una prueba piloto, ¿sí? Y ustedes lo recuerdan. Cuando nos colocaron la vacuna, fue una prueba piloto. Y ustedes vieron que al principio dijimos, no la vamos a poner, y terminamos todos colocándonosla porque era un asunto de conveniencia. Si no nos quedábamos sin trabajo, si no podíamos viajar, si no, ¿sí? Pues va a llegar un momento en que va a ser ya la marca final. Y la recomendación, no colocársela. Esa es la recomendación de Dios, es el mandato. ¿Sí? No se la coloquen. Y adicional a eso, dice, no caigan en el engaño, no caigan en el engaño. Y dijimos que ese engaño no va a ser un engaño abiertamente demoníaco, recuerden, sino que va a tener apariencia de piedad. Es un lobo disfrazado de oveja, es un demonio, ¿cierto? Un ángel caído, Satanás, disfrazado de ángel de luz. Él va a mostrarse como un Cristo, él va a mostrarse como un profeta, pero es un falso Cristo y es un falso profeta. Ojo con eso. Último, y termino con esto porque se nos acabó el tiempo. El remanente, nosotros valoramos lo que otros negocian, mis queridos. Y mire esto, tremenda esa, ¿no? Fundamentalmente, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros valoramos lo que otros negocian. Nosotros no negociamos nuestros valores. Nuestro sistema de valores no se negocia. Fundamentalmente, tememos a Dios más que a la muerte física. Va a llegar un momento, pronto. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya ocurre. En muchos países alrededor del mundo arrodillan a los cristianos cuando los ven predicando y antes de decapitarlos o matarlos le dicen niegue a su Dios. Y ellos no lo niegan y los matan. Ustedes pueden googlear, ¿sí? Constantemente eso pasa. Para no ir lejos, en África está pasando casi a diario, ¿sí? Hay cientos de miles de cristianos asesinados en Nigeria. Y antes era en Medio Oriente, en los países de Medio Oriente. Pero ahora es por todo el mundo. En China hay persecución, en Corea hay persecución, en Estados Unidos, una nación principalmente cristiana, ¿no? Hay persecución de cristianos. En Colombia ya también lo vemos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto va preparando el camino a todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo haga. Así que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dijo Jesús. Ustedes saben, no es un secreto, esto ya es abierto porque los satanistas, como hasta los años 60, se ocultaban y empezaron a llamar el nuevo orden mundial. Ronald Reagan dijo en el 80 y algo, empezó el nuevo orden mundial. George Bush, padre, dijo, iniciamos el nuevo orden mundial como nación. Luego George W. Bush, que es el hijo, dijo, ya estamos en el nuevo orden mundial. Ustedes pueden ver los discursos que sucedieron ahorita en la cumbre de paz y seguridad del mundo, que además cuando veamos Daniel se van a dar cuenta que ese título es absolutamente apocalíptico. Paz y seguridad, que lo hace Kushner, Jared Kushner, y que es el yerno de Donald Trump, ¿cierto? El que prepara todo este camino. Todos estos señores ya abiertamente dicen, estamos en el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial, el New World Order, que es el que está en el billete de dólar por la parte de atrás, debajo de la pirámide, ¿no? De las clases y del ojo que todo lo ve. Novo Ordum Seclorum en latín, ahí lo dice. ¿Sí? Y ellos desde esa época, porque Estados Unidos fue fundado por masones, para nadie es un secreto que George Washington es masón o fue masón, y cuando recibe el título de presidente va con su delantal masónico. Eso está en los cuadros, eso está narrado en la historia, ¿sí? Y sabemos que todos los líderes mundiales actualmente son masones. Y sabemos que todos los artistas de renombre a nivel mundial
sirven a una logia Illuminati, que son satanistas por excelencia, porque vienen de la religión luciferiana, religión que nace en Babilonia, ¿sí? Con los hijos de Caín. Imagínense de dónde viene esto. Esa lucha de poderes, al final de los tiempos, termina siendo negociada. Y es eso, ¿sí? El diablo, es más, el mismo diablo se lo dijo al Señor Jesús en la tentación del desierto. Le dijo, todos los reinos, le mostró los reinos de la tierra, la Biblia lo dice. Le mostró los reinos de la tierra, le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿cierto? Así se le responde, porque nosotros no negociamos nuestros valores. Fundamentalmente, preferimos temerle a Dios que a la muerte física. Preferimos temerle a Dios que negociar los valores. Ustedes pueden ver, no es un secreto. Las carátulas de los álbumes lo narran. Las letras de las canciones lo narran. Los videos lo narran, los videos musicales. Y las entrevistas a los artistas, mal llamados artistas, ¿cierto? Narran cómo ellos les han vendido su alma al diablo, ¿sí? ¿Por qué? Por éxito, por fama, por fortuna, por un periodo de tiempo que les va a costar toda la eternidad. Esto es tremendo, mis queridos. Así que no negocies tus valores porque usted hace parte del remanente. Yo siempre le digo esto a mis estudiantes, nosotros somos la resistencia, nosotros hacemos la diferencia. Mientras otros, y se lo digo a mis estudiantes, mientras otros no hacen clase, nosotros hacemos clase. Mientras otros no enseñan, nosotros enseñamos. Mientras otros hacen basura, nosotros la recogemos. Nosotros hacemos la diferencia, no negociamos nuestros valores. Y termino solo mostrándoles esto. Jesús es el reloj profético de Dios, mis queridos. Y se los voy a mostrar con Daniel y Apocalipsis en 8 días. Nabucodonosor tuvo este sueño que ya está por terminar. Tuvo una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslos y vientre de bronce, piernas de hierro. Y aquí estamos nosotros, en los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Para que no me falten, les voy a explicar que ese imperio, porque estos eran los imperios, Nabucodonosor no lo entendió, yo les voy a contar que Daniel cómo lo interpretó y qué Dios le reveló para que le dijera a Nabucodonosor. Y el último de esos imperios, que son los pies, eran en parte hierro y en parte barro cocido. Pues tengo que contarles que eso es transhumanismo. Es el barro, que somos nosotros, creación de Dios, barro, y hierro, que es todo lo metálico, hace alusión a todo lo tecnológico, y cómo se van a fusionar, ¿no? Ese transhumanismo que es lo que hace rato quieren las élites, lo que hace rato quiere Satanás, ¿no? Fusionar la tecnología con el hombre, ¿sí? Por eso nos quieren implantar un chip, por eso nos quieren hacer parte de una mente colmena. Se los voy a contar cómo nos van a colocar pensamientos y cómo nos van a sacar nuestros pensamientos, cómo van a ver nuestros sueños y cómo nos van a implantar sueños mientras dormimos, cómo nos van a poner a ver entidades, ¿sí? A través de proyectos como Bluebeam, proyectos como Neuralink, proyectos como el 5 y 6G, que ya es una realidad, ¿sí? Y les voy a mostrar que ya hay un 7D que les va a volar la cabeza. Yo vi parte de esto en Dubái, en Abu Dhabi, y ya está por el resto del mundo. Así que estamos en ese último imperio, parte de hierro y parte de barro. Luego llega esa roca que ustedes ven ahí en pantalla y derriba los imperios. Jesús es el reloj profético de Dios, mis queridos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad es encantadora, es reveladora, es transparente, es sabia, Señor, es poderosa, pero también, Dios, es de mucho cuidado. Hay que saberla manejar. Por eso hoy, Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que la revelación venga directamente de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Háblale a cada vida durante esta semana. Permite, Señor, que sean luz. Permite que seamos la resistencia, Señor, que nosotros hagamos la diferencia en este mundo caído. Que a donde vayamos, Señor, nuestra luz sea la luz de Cristo. Nuestro hablar sea el hablar de Cristo. Nuestra mente y acciones te sirvan a ti, el único Dios verdadero. Te amamos, Señor. Te amamos y declaramos que eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, nos vemos entonces el sábado en Casa Betel, 4 de la tarde. Todos los que puedan ir, bienvenidísimos. Inviten a alguien. El próximo martes continuamos con esta poderosísima, la última revelación. Se les ama un montón. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado. Chao, chao. Es para ti. Ministerio Internacional Betel. Betel es tu lugar.